Ella solo iba a cuidarlo por un día. Una tarde lluviosa, una petición urgente, un niño que no había pronunciado una palabra desde la muerte de su madre. Isabela, la hija de una limpiadora, llegó con el abrigo empapado y la mirada cansada. Pero bastó una antigua nana para que algo cambiara. El pequeño Gael, tan ensimismado, apoyó la cabeza en su hombro, y Alejandro, su padre millonario, observó en silencio, sin saber que aquella joven sencilla acabaría transformando todo lo que él creía sobre el amor, la pérdida y los nuevos comienzos. La lluvia caía suave, pero sin tregua, cuando el teléfono de Isabela vibró por tercera vez esa mañana. Era una mujer angustiada al otro lado de la línea. La niñera había cancelado a última hora. Es solo por hoy, no tienes que hacer mucho. Solo quédate con él hasta mañana. Pagamos bien, por favor. Isabela dudó. No conocía a la familia, ni siquiera la dirección, pero el dinero cubriría una de las medicinas de su madre. Media hora después, estaba frente a una mansión imponente con portones automáticos y un jardín que parecía una obra de arte. La estricta ama de llaves abrió la puerta. Está en la habitación de arriba. No habla mucho. Desde que su madre, solo tienes que asegurarte de que esté a salvo. Isabela asintió. Al abrir la puerta de la habitación, esperaba llantos, gritos. En cambio, encontró silencio. Un niño pequeño, inmóvil, mirando por la ventana como si esperara a alguien que nunca volvería. Isabela siempre tuvo manos pequeñas, pero firmes. Aprendió desde temprano a cuidar. La casa, su madre, la ausencia. De niña, acompañaba a su madre a limpiar edificios de lujo, observando el silencio educado de los ascensores y familias que parecían habitar otro universo. Nunca se adaptó del todo, pero tampoco se quejó. Cuando su madre enfermó, Isabela dejó sus estudios y empezó a limpiar por su cuenta. Por las noches, remendaba ropa para los vecinos a cambio de arroz, jabón o fugaces momentos de paz. El viejo cuaderno de tapas azules, guardado en lo profundo de su bolso, era su único santuario. Dentro estaban las melodías que había aprendido de su madre, letras sencillas que siempre funcionaban con los niños que ocasionalmente cuidaba en los refugios del barrio. Isabela nunca albergó grandes ambiciones, pero tenía un deseo silencioso: cantar para los niños. Ser una presencia que conforta, incluso sin prometer que todo estará bien. En la silenciosa habitación no se apresuró a acercarse a él. Se sentó en el suelo, cerca de la estantería. El niño, Gael, ni siquiera la miró. Tenía los ojos hundidos, su cuerpo demasiado frágil para un silencio tan profundo. El plato de galletas a su lado permanecía intacto. Isabela abrió lentamente su cuaderno y comenzó a cantar, suavemente, casi como compartiendo un secreto. La melodía hablaba de árboles que soportan el viento, de madres que acunan desde lejos, de ventanas que un día se abrirían. Isabela no esperaba una respuesta. Cantaba para sí misma, pero al segundo verso, Gael giró su rostro. No dijo nada, simplemente la miró. Luego se levantó y caminó hacia ella con pasos pequeños, sentándose a su lado. Isabela no habló, solo siguió cantando. Él apoyó la cabeza en su brazo, y en ese gesto diminuto y sencillo, ella sintió algo difícil de expresar. Era como si ese niño, sin una sola palabra, le hubiera confiado su corazón. Y ella lo aceptó. Detrás de la puerta, un hombre de traje oscuro observaba la escena con los puños apretados. Alejandro Morales no tenía idea de quién era aquella joven vestida de forma sencilla, pero al ver a su hijo tan cerca, tan tranquilo, algo en su mundo meticulosamente ordenado comenzó a tambalearse. Y fue allí, en esa habitación de ventanas cerradas, donde todo empezó a desmoronarse. Lo que Isabela sintió esa tarde fue algo que nunca había experimentado, ni siquiera en los mejores días de su infancia. El silencio del niño a su lado no estaba vacío. Era presencia, y
y por primera vez en años se sintió necesaria de una manera que no dolía, no como limpiadora, no como hija que cuida a su madre, sino como alguien vista completamente por quien era. Gael se quedó con ella todo el tiempo. Jugaron con muñecos de trapo, inventaron historias sobre nubes que veían a través de la ventana, y al final de la tarde, él se quedó dormido con la cabeza en su regazo. Isabela cantó una canción lenta, una para curar heridas invisibles. Mientras tanto, sin que ella lo supiera, Alejandro los observaba a la distancia. Un empresario que confiaba más en las hojas de cálculo que en las personas, y que ahora se sentía expuesto ante una extraña con voz suave. Al final del día, el ama de llaves le entregó un sobre con el pago. No esperábamos que se acercara a nadie. Usted hizo algo que nadie ha logrado en meses. Isabela dudó. El dinero era mucho más de lo que ganaba en un día entero de limpieza. Pensó en rechazarlo, pero la imagen de su madre tosiendo por la noche, envuelta en una delgada manta, pesaba demasiado. Aceptó el sobre con un tímido asentimiento. Fue solo por hoy, murmuró, y se fue de la mansión sin dejar su nombre, sin pedir nada más. Desde lo alto de la escalera, Alejandro la observaba. Ella no miró hacia atrás, pero él permaneció allí, inmóvil, sintiendo algo dentro de sí que no podía nombrar. Una grieta, quizás. Más tarde, al entrar en la habitación de su hijo, Alejandro lo encontró abrazando un pequeño cuaderno azul contra su pecho, el que Isabela había olvidado. En la portada, dibujos hechos a mano y letras gastadas por el tiempo. El niño dormía plácidamente, por primera vez en mucho tiempo. Esa noche Alejandro no trabajó, ignoró reuniones, silenció notificaciones, se sentó en su oficina y hojeó el cuaderno que Isabela había dejado. Nanas, notas sueltas, versos garabateados, cosas sencillas, pero llenas de alma. No sabía por qué, pero lo conmovió de una manera que ningún informe financiero lo había hecho jamás. A la mañana siguiente intentó averiguar quién era. Le preguntó a la ama de llaves. Todo lo que supo fue una referencia de una ex empleada de lavandería. Nada más que un nombre de pila. Isabela. Alejandro cerró los ojos. Se sintió tonto por preocuparse tanto por alguien que había estado en su casa solo unas horas. Pero también sabía. Ella había dejado una huella. Y eso le molestaba más de lo que quería admitir. Isabela regresó a la pensión donde vivía como quien vuelve de un hermoso sueño que no debió soñar. La habitación olía a humedad. El colchón era delgado. Su madre, recostada junto a un cuenco de agua tibia, respiraba con dificultad. «¿Hoy estuvo bien?», preguntó con voz débil. Isabela mintió con una sonrisa cansada. «Fue solo un pequeño trabajo, mamá. Nada especial, pero por dentro, todo en ella estaba revuelto. No podía dejar de pensar en Gael, en sus ojos abriéndose lentamente cuando ella cantaba, en la forma en que él apoyó su cabeza en su brazo, sin miedo, en la sensación, tan extraña como reconfortante, de ser necesitada por alguien que no pedía nada a cambio. En los días siguientes, Isabela rechazó otros trabajos. No le contó a nadie sobre la mansión, sobre el niño, ni sobre el padre que la había observado en silencio. Algo de esa experiencia la tocó tan profundamente que hablar de ello se sentía como una profanación, pero el silencio no la protegió. La fiebre de su madre subía, los medicamentos se agotaban y remendar ropa de vecinos apenas le pagaba unas monedas. Por las noches, Isabela se sentaba junto a la ventana, abrazando su propio cuerpo como si sostuviera los fragmentos de un jarrón que no podía dejar caer. Al otro lado de la ciudad, Alejandro observaba el retroceso de su hijo con creciente angustia. Gael se encerraba más cada día. Rechazaba a nuevas cuidadoras, ignoraba los juguetes, no dormía bien. Y siempre aferraba el cuaderno azul de Isabela, el que ella había olvidado, como si fuera una reliquia sagrada. Alejandro, que siempre lo había controlado todo, ahora se sentía impotente.
El dolor de perder a su esposa ya lo había destrozado por dentro, pero ver a su hijo desvanecerse lentamente, sin poder hacer nada, eso era algo completamente distinto. Una crueldad sutil que ningún contrato podía revertir. La mañana del cuarto día, se levantó antes de lo usual y llamó a su asistente. «Necesito que encuentres a esta mujer, Isabela. Ella cuidó a Gael el viernes. Tiene unos 20 y tantos años. Empieza en las zonas más humildes, clínicas, escuelas, guarderías. Necesito encontrarla». Isabela, mientras tanto, lavaba ropa en una lavandería comunitaria del barrio. Sus manos rojas por el jabón, sus ojos ardían de fatiga. Su madre había tenido una noche terrible. La tos era más seca, la fiebre más persistente. Mientras enjuagaba paños de cocina, sintió una presencia parada detrás de ella. Se volteó con el cubo en las manos, y su corazón casi se detiene. Alejandro, allí, de traje pero sin arrogancia, solo presente, sus ojos fijos en ella como si no supiera qué decir. Isabela se congeló. El suelo de concreto bajo sus pies parecía derretirse. Parte de ella quería correr, otra parte quería quedarse. «¿Cómo me encontraste?», murmuró, apenas disimulando su sorpresa. «Gael no ha hablado con nadie desde que te fuiste. Duerme con tu cuaderno todas las noches. Tú dejaste algo aquí, y yo no pude ignorarlo». Isabela se mordió el labio inferior, tratando de controlar el temblor en sus manos. «Solo canté. Fue solo un día. Fue suficiente». Su voz era baja, pero firme. «Quiero que regreses, no como empleada, solo como eres». Ella dio un paso atrás. El olor a jabón en sus dedos, el sonido distante de una sirena, todo le decía que ese mundo no era para ella. «No puedo. Mi madre me necesita. Puedo ayudar», dijo él sin dudar. «No quiero caridad», lo interrumpió ella firmemente con los ojos llenos de lágrimas. Alejandro inhaló lentamente. «No es caridad, es gratitud». El silencio que siguió los hirió a ambos. Isabela apretó el cubo con tanta fuerza que sus dedos se blanquearon. «Necesito pensarlo». Él asintió, respetando su espacio. «Piensa, pero debes saber esto. Esto no es solo ayuda, es una oportunidad para todos nosotros». Y se fue, dejando a Isabela allí, en medio de la lavandería, con los pies mojados, el rostro encendido y el corazón más inquieto que nunca. ¿Alguna vez has tenido que rechazar algo que deseabas profundamente, solo porque sentías que no era para ti? ¿Solo porque el orgullo o el miedo hablaron más fuerte? Si esta escena también te apretó el pecho, escribe «Entiendo» en los comentarios. A veces, todo lo que necesitamos es saber que no estamos solos. Esa noche, Isabela no pudo dormir. Se sentó al borde de la cama, observando a su madre respirar con dificultad. La habitación estaba oscura, iluminada solo por las luces de la calle que se filtraban por las rendijas de la cortina. Pensó en todo, en lo que sintió cuando Gael la abrazó, en lo que dijo Alejandro, en la forma en que él la miró, no juzgando, sino viendo. Su madre se despertó en medio de la noche, empapada en un sudor frío. Isabela se apresuró a cambiarle la compresa y preparó un té con las últimas bolsitas de manzanilla que le quedaban. «Estás diferente», murmuró su madre, con voz ronca. Desde aquel día. Isabela no respondió. Permaneció de espaldas, revolviendo el té lentamente. Quería hablar, pero no sabía por dónde empezar. «Apareció hoy», dijo finalmente. «El padre del niño. Vino a la lavandería». Su madre tosió suavemente y asintió. «¿Y qué quería?» «Que volviera. Dijo que no era caridad, que era gratitud. Pero tengo miedo». «¿Miedo de qué, hija?» «De acostumbrarme, de querer demasiado, de olvidar quién soy». Su madre extendió su mano delgada y tomó la suya con delicadeza. «Hija, quienes cuidan demasiado a los demás, a menudo olvidan que ellos también necesitan cuidado. Y aceptar ayuda no es venderse, es permitir que alguien te vea de verdad». Isabela tragó saliva. Nunca había escuchado eso de esa manera. Como si fuera permitido querer algo más,
como si ella también lo mereciera. A la mañana siguiente, aún desvelada, tomó su teléfono y marcó lentamente el número que Alejandro le había dejado en la nota. Su voz al otro lado era baja, contenida, casi sorprendida. Alejandro, pensé en lo que dijiste. Si la oferta sigue en pie, puedo volver por unos días, solo para ayudar a Gael, nada permanente. Al otro lado, él respiró hondo. Sigue en pie, sí. Él estará feliz. Pero no me prometas nada. No estoy lista para promesas. De acuerdo, respondió él. Sin promesas, solo presencia. Isabela colgó y miró su teléfono por unos segundos. Por primera vez en mucho tiempo, quería intentarlo. El portón de la mansión se abrió con el mismo sonido suave de antes, pero todo se sentía diferente. El corazón de Isabela latía con fuerza mientras subía los escalones de la entrada. La casa era la misma, pero ella ya no lo era. La ama de llaves la recibió con una sonrisa cómplice, casi de entendimiento. No ha dormido bien desde que se fue. Isabela simplemente asintió. Vain, por él, solo por él, subió las escaleras lentamente. Al llegar a la puerta del dormitorio, no necesitó tocar. Gael estaba sentado en el suelo, con el cuaderno azul aún apretado contra su pecho. Cuando la vio, se levantó de un salto y corrió hacia ella, abrazando sus piernas con fuerza. «Regresaste», susurró. Ella se arrodilló, sosteniendo su pequeño cuerpo contra su pecho. «Lo prometí, ¿verdad?». Él asintió. Y en ese instante, no se necesitaban explicaciones. Las horas siguientes pasaron como un susurro. Volvieron a dibujar en el suelo del porche, a inventar historias con juguetes olvidados. Isabela cantaba suavemente mientras él construía fuertes de almohadas. Al final de la tarde, cuando Alejandro pasó discretamente por el pasillo y los vio juntos, ella con el cabello simplemente recogido, sentada en el suelo, sonriendo, no dijo nada, solo observó. El silencio que antes temía, ahora parecía tener una textura diferente. Más tarde, mientras Gael dormía plácidamente, Isabela pasó los dedos por las páginas del cuaderno olvidado. No era solo papel, era memoria. Y de alguna manera ese niño la había hecho parte de su historia. Y ella ya no quería fingir que no importaba. Esa noche Isabela apenas durmió. La habitación de invitados era espaciosa, cómoda, pero su cuerpo tardaba en adaptarse al suave colchón. Estaba allí, pero aún no sentía que pertenecía. A la mañana siguiente, bajó a desayunar. Había una taza puesta para ella. Dudó antes de sentarse. Alejandro apareció poco después, no de traje, sino con un suéter oscuro de lana. Parecía más humano. «¿Dormiste bien?», preguntó. «Más o menos», respondió ella, revolviendo su té. «Quiero ayudarte con tu madre», dijo él directamente. Isabela levantó la vista con un sobresalto contenido. «No tienes que hacer eso. No es por lástima, es gratitud». Ella apretó los dedos en el borde de la taza. «La gratitud se muestra con palabras, no con facturas pagadas». «¿Crees que estoy tratando de comprarte?», preguntó él con calma. Ella no respondió de inmediato. Desvió la mirada hacia la ventana. «Creo que la gente como tú aprendió a resolver todo con dinero, y yo vengo de un lugar donde todo lo que tenemos es el uno al otro. Cuando alguien ofrece demasiado, aprendes a desconfiar». Alejandro guardó silencio por un momento. Luego dijo casi en un susurro: «Perdí a mi esposa en un accidente sin sentido. Desde entonces dejé de confiar, incluso en mí mismo». Isabela sintió un nudo en la garganta. No respondió, solo asintió. Eso era más de lo que esperaba escuchar. Volvió a subir a la habitación con pasos lentos. El niño dormía. La casa estaba en silencio. Y, por primera vez, se preguntó: ¿y si no estoy arruinando nada al aceptar quedarme? Llovía intensamente esa tarde cuando el teléfono de Isabela vibró. Era la señora Carmen, la vecina de la habitación de al lado en la pensión. «Isabela»,
Lamento llamarte así, pero tu madre tuvo una crisis. La llevé al hospital. Ya está estable, pero te necesita. El suelo pareció ceder bajo sus pies. Subió corriendo a la habitación donde Gael jugaba con bloques de madera. Se arrodilló ante él. «Gael, tengo que irme. La abuela no está bien, pero volveré, ¿de acuerdo?» Él le apretó la mano con fuerza. «¿Prometes?» Isabela tragó saliva. «Prometo». Bajó con pasos apresurados. En el pasillo, Alejandro la vio tomar su mochila. «¿Qué pasó?» «Mi madre empeoró. Está en el hospital». «Voy contigo», dijo él, ya tomando su abrigo. «No». Ella lo interrumpió rápidamente. «Es mi responsabilidad. No tiene que ser solo tuya». Ella lo miró fijamente, su mirada dividida entre el enojo y la gratitud. «Pero, si me quedo, quizás ella piense que la abandoné». Alejandro asintió. «¿Y si te vas? Quizás Gael piense que nunca vas a volver». Isabela se quedó inmóvil por un segundo, entre dos mundos, uno que siempre exigía su fuerza y otro que ofrecía consuelo. «Volveré», dijo finalmente con la voz ahogada. «Solo necesito cuidarla ahora. Después, veremos». Y se fue, llevando la lluvia sobre sus hombros y un pedazo del corazón de Alejandro y de Gael. En el hospital, la habitación estaba demasiado fría. Isabela sostuvo la mano de su madre como lo hacía de niña durante los apagones. Su madre dormía, pero ella no. Pensó en todo, en el niño que volvió a sonreír, en el hombre que empezó a bajar la guardia, en la mujer en la que se estaba convirtiendo sin pedir permiso. Al día siguiente, al despertar en el sillón, Isabela encontró una pequeña caja en la mesita de noche. Dentro, una nota escrita a mano. «No es caridad, es cuidado». Al lado, una tarjeta con el nombre de un médico, la dirección de la clínica y una cita programada. Su madre seguía durmiendo, pero ahora había otra oportunidad. A última hora de la tarde, Isabela tomó el metro. Llegó a la mansión sin avisar, con el pelo recogido, el rostro cansado y el cuaderno azul en sus manos. Cuando el portón se abrió, Gael corrió escaleras abajo. «¿Regresaste?», gritó. Isabela se arrodilló y lo abrazó. «Lo prometí, ¿recuerdas?». Alejandro apareció en lo alto de la escalera. Ella lo miró sin inmutarse. «Tuve miedo», dijo, «de perderme, de depender, de no saber qué hacer con este sentimiento que ha crecido aquí». «Yo también lo tuve», respondió él. «Todavía lo tengo, pero regresaste y eso lo dice todo». Ella asintió. «No tengo promesas», añadió Isabela, «solo presencia». «Eso es todo lo que pido», dijo él. Y esa noche Gael durmió en su regazo, como si el mundo entero finalmente hubiera encontrado su lugar. El tiempo no se detuvo, pero por primera vez Isabela sintió que podía caminar sin prisa. La casa ya no era una mansión silenciosa, era un hogar en proceso de reconstrucción. Los pasos de Gael resonaban por los pasillos, las ventanas permanecían abiertas, incluso con el viento, y el jardín florecía con más colores que antes. Isabela dividió sus días entre historias inventadas, té de manzanilla y la nueva rutina de cuidar a alguien, sin olvidarse de sí misma. Su madre continuó el tratamiento, apoyada por la clínica que Alejandro le recomendó. Estable, medicada e insistiendo por teléfono. «Quédate, hija mía, no es abandono, es amor», de una manera diferente. En el porche, Isabela escribía en su viejo cuaderno. Fragmentos de historias, recuerdos mezclados, nombres de árboles. Gael se acercó y señaló una página en blanco. «¿Esta es mía?» «Sí», dijo ella, «pero solo si quieres dibujar tu mundo en ella». Él rió y corrió a buscar sus lápices. Más tarde, Alejandro se sentó a su lado, como lo hacía cada vez más a menudo. Trajo 2 tazas de té y ninguna prisa. «¿Cómo está ella?», preguntó él. «Mejor. Por primera vez veo a mi madre dormir, sin dolor». «¿Y tú?».
Isabela se tomó un momento antes de responder. Por primera vez, no estoy luchando contra todo el tiempo. Permanecieron en silencio un momento. No había urgencia, ni explicaciones. Solo el suave susurro de las hojas, el sonido de Gael contando estrellas en el patio, y el discreto consuelo de una presencia que no exigía nada. Al caer la tarde, el niño apareció con las manos manchadas de tierra. ¿Ya es hora de plantar? Isabela asintió, sorprendida. Él corrió hacia el arbolito que habían apartado días antes. Los tres se arrodillaron en el jardín, ella, Alejandro y Gael. Plantaron juntos, en silencio, como quien planta esperanza sin prometer la eternidad. ¿Crecerá?, preguntó el niño. Sí, dijo Isabela, porque fue plantado con lo más importante. ¿Qué? Ella miró a Alejandro y sonrió. Presencia. Y en esa tarde común, con olor a tierra mojada y manos entrelazadas sobre las raíces de algo nuevo, Isabela comprendió. No necesitaba elegir entre el pasado y el futuro, simplemente podía quedarse. Isabela siempre creyó que el mundo estaba hecho para quienes sabían pedir, para quienes hablaban en voz alta y ocupaban espacio. Ella no era así. Pasó toda su vida tratando de no ser una carga, encogiéndose para adaptarse a las necesidades de los demás. Pero ahora algo había cambiado. Seguía siendo una cuidadora, seguía siendo hija, seguía siendo una mujer de pocas palabras. Pero por primera vez entendió que merecía más que migajas de afecto. No necesitaba probar que era fuerte todo el tiempo. Podía, sí, ser un cimiento, pero también un refugio. Podía ser presencia y no solo un rescate. En la última página del cuaderno azul escribió una frase sencilla. No me fui, solo estaba esperando que alguien me viera. Y quizás esta sea la mayor lección de la historia. No se necesitan grandes hazañas para cambiar un destino. A veces, todo comienza con una canción cantada en una habitación silenciosa, con una mirada que ve más allá de las apariencias, con el coraje de aceptar un gesto sin miedo a parecer débil, porque cuando alguien es visto de verdad, algo se reorganiza por dentro. Y no importa cuánto tiempo haya pasado, ni cuántas veces la vida haya dicho no, una sola conexión sincera es suficiente para que el sí finalmente encuentre su lugar. Si alguna vez te has sentido invisible, si alguna vez pensaste que cuidar a los demás era tu único papel, esta historia es para ti. Tú también mereces ser cuidado. Tú también mereces quedarte. Si esta historia te conmovió de alguna manera, deja un me gusta. Eso demuestra que vale la pena seguir escribiendo historias que realmente tocan. Y me encanta saber quién está del otro lado de la pantalla. Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país estás viendo ahora mismo? Si crees en el poder de las historias que curan, suscríbete al canal. Cada nueva suscripción es lo que me da fuerza para seguir. Y no te vayas todavía. Elige una de las 2 historias que dejé en pantalla y ven conmigo al siguiente video. Te espero allí.